Le damos la bienvenida a ella y les cuento que Laura es fundadora y directora de The Venture City, que es un exitoso e innovador fondo de inversión basado en Miami y que además es inversionista mayoritario en Simple Root, que vamos a conocer más adelante. Laura fue una de las primeras colaboradoras de Facebook apoyando iniciativas de crecimiento, soluciones móviles y de conectividad. Antes de eso, ocupó cargos directivos en eBay y también en Siemens. Laura, además, es una gran promotora del liderazgo femenino en la industria de la tecnología, donde no sé si escasean, Laura, los liderazgos femeninos, pero son tan necesarios. Por supuesto que todos los liderazgos son necesarios, pero queremos destacar en esta oportunidad ese liderazgo femenino que tú ejemplificas muy bien. Seas bienvenida, qué gusto verte. Yo no te escucho, pero veamos de inmediato, activa ahí tu micrófono. Ahora sí, espérame, dame unos minutos. Tienes activado tu micrófono, ¿no? ¿Sí? Ok. El equipo me dice internamente si ellos te están escuchando. Tal vez soy solo yo la persona que no te está escuchando, pero con Laura vamos a comentar también entonces acerca de lo que nos motiva en esta oportunidad, de cómo ir buscando nuevas oportunidades, nuevos capitales, ¿no?, para nuestros emprendimientos. Ya lo decía Iván al comienzo, está lleno de oportunidades hoy día, hay un campo por explorar y por descubrir y queremos a ustedes entregarles herramientas y contenidos para que salgan a buscar esas oportunidades y desafíos. Ahora sí parece que alcancé a escuchar tu micrófono. Laura, no, tu micrófono sigue apagado, está en mute. ¿Ahora sí? Ahora sí, ¿ya me escucháis? Perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, esa es la frase más repetida en el 2020, ¿no? ¿Está silenciado? ¿Está silenciado? Bueno. ¿Y se escucha? ¿No se escucha? ¿Se escucha? Pero bueno, es parte de la pandemia. Es para nosotros una gran oportunidad tenerte acá. La pantalla queda directamente para ti y tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, felicitaros por realmente poner en marcha esta iniciativa una vez más. De esta manera, curiosamente, creo que la gente tendremos a pormenorizar lo difícil que muchas veces son los grandes cambios. O sea que os felicito por esta pasarela y por poder hablar con todos. Efectivamente, este ha sido un año fascinante, el 2020. Yo soy de esas personas que soy optimista por diseño gráfico, casi por decirlo. Entonces, sí que es verdad que personalmente hemos tenido muchos challenges, ¿no? Muchos retos a nivel familiar, personal, indudablemente de salud, pero por otro lado, situaciones como estas nos han empujado a hacer cosas que hasta el momento eran inexplicables, no eran inconcebibles que pudiéramos hacer, sobre todo en tan corto espacio de tiempo. Entonces, yo quiero hablaros de varias cosas hoy. La primera es nuestro punto de vista como un player que somos inversores, pero que a la vez somos founders, que es algo muy diferente, fundadores de compañías, que es algo muy diferente en el ecosistema. Luego quiero hablar de todas esas nuevas tecnologías y oportunidades que van a, de alguna manera, que ya están definiendo nuestro día a día, ¿no? Se habla muchísimo de la inteligencia artificial, pero hay que entender un poco los conceptos básicos para entender cuáles son las líneas rojas y, sin embargo, cuáles son las líneas verdes. Y al final, quiero hablar un poco del impacto que ha tenido el 2020 en general en todo el ecosistema, sobre todo tecnología, pero desde un punto de vista constructivo también, donde están las oportunidades. Entonces, un poco para empezar a comentar cosas desde el principio. Mirar, nosotros un poco la historia de nuestro fondo somos dos fundadoras mujeres, Clara Bullrich y servidora, argentina y española. Las dos vivimos en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Yo me mudé desde Silicon Valley a Miami porque Miami es uno de los hubs más fascinantes para estar en este momento a nivel tecnología. Entonces, un poco lo que nosotros veíamos era que los mejores fundadores, los que están construyendo las compañías más fascinantes, eligen el capital, no es al revés. Ya no gana el que tenga más dinero, sino el que aporte más valor operacional con ese dinero. Con lo cual, una de las cosas que hemos visto más en 2020 es founders ayudando a la nueva generación de founders e invirtiendo en los nuevos founders, ¿no? Nosotros, por eso, nuestro fondo llega con esta premisa. Entonces, si vosotros si de alguna manera me preguntáis, ¿qué ha cambiado en 2020? Yo os diría,
Lo que ha cambiado, desgraciadamente, vamos a empezar por los retos más complicados que hemos vivido. Todos aquellos que esperaban tener su primera ronda de financiación lo han tenido más complicado, ¿vale? O sea, todo lo que llamamos capital semilla ha sido más complicado. Sin embargo, los inversores ángeles han estado más activos que nunca, lo cual es muy interesante. Pero al final, si nos fijamos en el volumen de dinero que se ha invertido, de capital que se ha invertido en el 2020, es más o menos un poquito más que en el 2019. Es decir, que se ha invertido más dinero, pero en series de financiación más tardías. ¿Ok? O sea, es decir, aquellos que ya estaban construyendo cosas fascinantes, en el 2020 han tenido más fácil. Y aquellos que han querido empezar a construir durante el 2020, si era la primera vez que levantaban capital, lo han tenido más complicado. Sin embargo, la parte operacional, la parte de ayuda, ha estado más activa que nunca. Las comunidades de ángeles, las aceleradoras, los ecosistemas, los ecosystem builders que llamamos, han estado más activos que nunca. Con lo cual, tenemos que quitarnos el sombrero, porque aunque el capital ha estado un poquito más conservador, sobre todo en el inicio, toda la gente que apoya el ecosistema ha estado más activa. Hemos sido más generosos. Nosotros en concreto, por dar cifras de Venture City, nosotros hemos invertido en más de 30 compañías en el año 2020, es decir, más de 2 compañías al mes, lo cual ha sido un sobreesfuerzo sobrenatural del equipo y a la vez ha sido espectacular la cantidad de founders que hemos conocido este año, como por ejemplo Álvaro de Simple Route, que es un chileno to the world, que decimos fabuloso, al que vais a escuchar después. Entonces, creo que para nosotros como fondo, que nosotros creemos en el early stage, hemos hecho más tickets, first time tickets que nunca dentro de la compañía, pero a la vez hemos apoyado a todo el ecosistema más que nunca. O sea que nos quitamos el sombrero por el equipo de Venture City y por todos aquellos ecosystem builders que con nosotros han hecho ese esfuerzo. Por otro lado, estábamos hablando de cuál es nuestra perspectiva de todas estas nuevas tecnologías. Hombre, yo creo que este año todos por fin hemos aprendido lo que significaba la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, voy a ir y todos los PhDs en Data Science y Machine Learning que me estén escuchando, por favor que me perdonen con lo que voy a decir, pero lo voy a intentar simplificar al máximo para que todos entendamos y para que no le tengamos miedo, ¿vale? Entonces, al final, la inteligencia artificial es la manera en la que con grandes cantidades de datos podemos interpretar y predecir determinadas decisiones, ¿vale? Es decir, si estás comprando en una tienda online y en los últimos meses, lo voy a simplificar muchísimo, y de ahí ya vamos hacia arriba. Si en los últimos meses hemos estado comprando tantos cartones de leche, tantas, cajas de huevos y tantas historias, al final muy probablemente ese e-commerce, esa tienda online, va a saber que todas las semanas compras 4 cartones de leche y 7 cajas de huevos. Bueno, 7 cajas de huevos no, y una caja de huevos, ¿no? Entonces, es muy probable que cuando ese algoritmo, que es esa inteligencia artificial que hay por detrás, va entrenando que Laura González y Stephanie and familia comen no sé cuánta, beben no sé cuánta leche y se zampan tantos huevos, la semana 3 o la semana 4, dependiendo de cuán buena sea la inteligencia artificial, va a decir, oye Laura, esta semana no me has comprado huevos, ¿vale? O sea, de alguna manera, cuanta más cantidad de datos tengamos, más eficiente va a ser la inteligencia artificial, pero también supone un gran reto, porque dependiendo de quién entrena esos algoritmos, las soluciones y esas predicciones van en esa línea. Entonces, aquí es donde este año ha habido el gran debate ético de, bueno, pero es que si el típico americano blanco hombre de 40 años entrena con su visión y esas bases de datos basadas en americanos blancos, hombres de más de 40 años, si de alguna manera entrenan ese algoritmo, al final van a predecir con un sesgo, ¿no? Entonces, todo este crecimiento que ha habido en cuanto a perfiles diversos de gente que vele por la inteligencia artificial que se está desarrollando, de alguna manera vela porque todos estemos representados. Al final no queremos que la inteligencia artificial sea, de alguna manera, una proyección muchísimo más potente de los errores que convertimos como errores como inteligentes humanos,
¿no? No sé si esto ha sido demasiado básico, pero sobre todo sobre esto construimos. Entonces, a la hora de invertir en compañías de ciberseguridad, para poder detectar las posibles amenazas que tengamos como individuos, ya no solo las amenazas a las infraestructuras de nuestras compañías, que nos deje de funcionar el phishing famoso en el banco, o yo qué sé, esos engaños que recibimos sobre mete tus datos aquí porque automáticamente vas a conseguir un sorteo de no sé cuántos. Ese tipo de cosas, pues duele, pero evidentemente duele mucho más cuando hay gente que está en el dark web, lo que no vemos, intentando como trabajar en contra nuestro, ¿no? Y entonces todas esas falsas identidades que se producen y ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente los algoritmos se utilizan para distintas cosas. En medicina, para poder detectar de una manera mucho más eficiente si vas a desarrollar un cáncer de algún tipo, ¿no? Al final son millones de imágenes que se interpretan que cuanto más vayan acertando, evidentemente mucho más temprana puede ser la detección de determinados cánceres. No estamos hablando de inteligencia artificial adaptada al mundo de los datos, pero los datos pueden ser también imágenes, pero las imágenes también pueden ser puntos de información personal. O sea, hay un montón de cosas ahí que se pueden interpretar en grandes cantidades de información que pueden seguir ciertos patrones y que además pueden predecir ciertas acciones, ¿no? Por eso ha sido el año de Simply Route, aunque Álvaro ya os lo contará, porque al final no ha sido cuestión de suerte, ha sido cuestión de que este equipo fabuloso estaba preparado con un equipo fascinante de PhDs en ciencia de datos que estaban preparados para poder asumir grandes retos como el que ha supuesto 2020. Tenemos compañías como Barkibú en el mundo de la televeterinaria, súper interesante, no solo hemos utilizado más que nunca la telemedicina, sino que la televeterinaria también, y ellos, por tener esa información de más de 5 años operando, han sido capaces de tener grandes cantidades de datos que han ayudado a grandes cantidades de consultas de televeterinaria. Evidentemente no con los animales, sino con sus dueños. Pero creo que es fundamental que veamos distintas aplicaciones. El mundo del voice, el reconocimiento de voz, eso también es inteligencia artificial. Ahora hablamos con nuestros devices. Mis hijos se pasan la vida en casa hablando con Alexa, con Siri y con Google. Estoy desesperada porque ya no activan mediante escritura, input de caracteres escritos. Hablan con la nevera, hablan con la televisión, hablan con las luces de la casa, hablan con todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando nos subimos al coche, eso ya lo hacíamos hacía muchísimos años, pero Google Maps no es más que eso también, ¿no? De alguna manera, que nos va dirigiendo cuál es el camino más corto para llegar a dónde. Entonces, hay grandes iniciativas en Latinoamérica de inteligencia artificial y grandes compañías. En banca no nos gana nadie, ¿eh? Bueno, yo siempre digo que si Julio Iglesias es latino, yo también. Entonces, como latinos, creo que tenemos las mentes más pícaras y más creativas que de alguna manera en el mundo de la banca tenemos ahí un montón de compañías como Recarga Pay, tenemos a FinConecta en Miami, tenemos Clip en México, tenemos, en fin, Chipax en Chile, otra compañía fascinante de un equipo maravilloso. Entonces, lo que quiero decir, señores, es que llevamos conviviendo con la inteligencia artificial muchísimo tiempo. Lo que ocurre también es que, como todo, igual que los coches pueden ir a 200 millas a 200 kilómetros por hora o a 120 millas por hora y nos podemos matar, la inteligencia artificial mal utilizada también nos puede hacer daño. Entonces, quiero que siempre confiemos que al final la buena voluntad y el sentido común imperará, pero que durante el camino cometeremos muchos errores. Destacar sobre todo la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, liderada por Irene Hoffman y el equipo, César Buenadicha y Tomás López, que es gente que ha estado trabajando a destajo durante el 2020, noches, mañanas, fines de semana, vacaciones, por intentar ayudar a todo el ecosistema emprendedor latinoamericano para que de alguna manera implementemos más soluciones más eficientes como puedan llegar a ser la inteligencia artificial. Y por último, no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, y por último, yo quería destacar que como fondo de inversión, nosotros evidentemente todas las compañías que tenemos son de verdad inversores en inteligencia artificial de todo tipo. No es simplemente una interpretación de datos, sino es realmente una gestión y una inteligencia y una toma de decisiones automática por algoritmos entrenados que permiten predecir, ¿no? Pero también
así como hemos hablado de qué es lo que pasa en el 2020, cómo hemos ayudado, cuánto más hemos invertido, es el año de la oportunidad. Por otro lado, hemos hablado de lo que implica la inteligencia artificial, cómo trabajamos con ella en el día a día y desde el punto de vista de inversión, la gran oportunidad y el reto que ello implica. Y ahora vamos a hablar de cómo se construyen los exits, ¿no? De alguna manera, bueno, vale, fenomenal, pero como inversora, tú al final del día, evidentemente lo que quieres, y tengo grandes inversores chilenos, no digo los nombres porque no he pedido permiso, pero maravillosos, todos los inversores chilenos que tenemos, que nos han apoyado siempre, de alguna manera, al final tú lo que quieres es devolverle al founder que le has apoyado para que de alguna manera pueda hacer de esa gran visión un unicornio, un imperio, pero también quieres a las personas que han confiado en ti. Nosotras, Clara y yo, no dejamos de ser unas emprendedoras que manejamos el dinero de terceros, el capital de terceros. Queremos devolverles los mayores retornos. Evidentemente, tenemos una misión como muy ecosistema porque pensamos que no solo hay que devolver el capital por lo menos 4 o 5 veces, sino que de alguna manera deberíamos de devolverle al ecosistema y construir con el resto de inversores, con el resto de founders, sean o no de nuestra cartera, con el resto de constructores del ecosistema como los maravillosos Startup Chile o vosotros en Magical, contribuir para que de alguna manera hagamos un ecosistema cada vez más robusto y cada vez que genere unos exits más grandes para que los founders inviertan no solo en nuestros fondos, nada nos haría más ilusión para cerrar el círculo que nuestros propios founders hicieran exits que acabaran invirtiendo en nuestros fondos, sino para que de alguna manera invirtamos todos más en toda esta nueva generación de emprendedores que están marcando nuestro futuro. Y os dejo con una reflexión. Si no fuera por la tecnología durante la pandemia, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Y nos tenemos que quitar el sombrero porque hablando de inteligencia artificial, ha sido posible la creación de estas vacunas en tiempo récord, no solo por la gran cantidad de gente que ha participado en todos esos clinical trials o todos esos testeos para la vacuna, sino en la rapidez y en la capacidad que todos esos impresionantes ingenieros de biotecnología han sido capaces de interpretar la información y los efectos para poder llegar a una vacuna. Y creo que no tengo más tiempo y que ahora lo que tendríamos que hacer es que me vais a hacer una serie de preguntas. No sé si es así o si tengo más tiempo. Tranquila, tienes más tiempo si es que quieres comentar algo con nosotros. Yo también tengo preparadas 2 preguntas para ti, pero si te falta algo por comentar, bienvenida. No, yo no quiero disrumpir artificialmente el devenir del evento, con lo cual, si os parece, sigamos con las preguntas. No sé si también hay preguntas del público. Bueno, invito yo, por supuesto, a que quien quiera hacer alguna pregunta es bienvenida. Yo la gestiono de inmediato para Laura, pero yo sí tengo preguntas para ti. Me encantó tu reflexión final. Creo también que la ciencia por fin está ocupando el puesto que siempre ha merecido, ¿no? Una ciencia más bien relegada al segundo plano, pero gracias al talento de los científicos y gracias también a lo que tú decías, a la tecnología, ¿no? Ha sido posible tener estas vacunas en tiempo récord. Pero sí también creo que hay que sacarse el sombrero, como dices tú, Laura, respecto de la capacidad humana que hemos tenido de reaccionar frente a la adversidad, a un escenario que era completamente desconocido para nosotros. Partiendo de esa premisa, ¿crees también que esto ha sido un gran empujón para el ambiente donde tú te mueves, para los fondos de inversión, para aquellos que están buscando financiamiento, pero también para aquellos que están poniendo sus fichas o sus dineros, ¿no? En distintos emprendimientos que les parece que pueden revolucionar el nuevo escenario mundial? Pues mira, te voy a hacer una reflexión súper divertida, porque curiosamente ha habido, lo que ha ocurrido, estos son datos de PitchBook, los fondos que ya invertían en Venture Capital, los tradicionales, por decirlo de alguna manera, sí que han estado 6 meses, la primera mitad del año, expectante, ayudando a las compañías de su portafolio, pero expectantes. Como decía antes, han invertido menos en first time, en primeras inversiones. Sin embargo, el capital tradicional, los grandes family offices, los grandes high net worth individuals y los private equity se han empezado a meter cada vez más en venture capital. O sea, curiosamente, ha habido un flip muy interesante donde la gente que no invertía en venture capital
se ha dado cuenta, porque estaba viendo que sus portfolio companies, que son tradicionales, estaban sufriendo una barbaridad cuando veían que Amazon crecía, Shopify crecía. O sea, hemos visto auténticos booms en el mundo de la tecnología, ¿no? Health techs, fintechs, los bancos online, todos los mobile wallets, los banking, todo esto ha sido espectacular como ha crecido. Entonces, curiosamente, el private equity, lo que llamamos el capital más tradicional, ha hecho la reflexión y ha dicho, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo también me quiero meter aquí. Con lo cual, para el founder es súper interesante, porque cada vez hay más capital dispuesto a invertir en tecnología. Para nosotros como venture capital es muy interesante, porque más gente que quiere invertir, más competencia, mejor tiene que ser tu valor a la hora de aportar, con lo cual nos empuja a ser mejores. Entonces yo creo que ha sido un año fascinante desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista, sin duda. Subimos a la conversación a Iván, que probablemente tiene alguna reflexión que quiera hacer contigo. Tengo la impresión, Iván, en lo que estábamos conversando recién con Laura, que como que los inversionistas a lo mejor estaban mirando en una sola línea la pandemia, todo lo que ha significado, la revolución de la vida propia, profesional, personal, de las ciudades, etcétera, ha ampliado ese abanico. Lo que comentaba Laura, ¿se ha replicado también en Chile o en otros mercados latinos? Hola, Laura. Muchas gracias por participar. Excelente presentación. Mira, yo coincido 100 de 100 con todas tus apreciaciones y en esta última también, porque fíjate que lo que estamos viendo es que las inversiones tradicionales que eran tradicionales son en el mundo de los átomos, o sea, la cosa física. Y este mundo de los bits había sido un poco ajeno a los inversionistas tradicionales, inversionistas de los átomos. Pero ahora, como tú dices, esos negocios inmobiliarios, las oficinas, las tiendas comerciales que se han visto en problemas, restaurantes que se han visto en problemas, hoteles, etcétera, estamos viendo yo diría un inicio incipiente de migración de inversionistas tradicionales hacia el mundo de los bits, hacia el mundo digital. Ahora, no es trivial, Laura, porque tú y yo llevamos años en esto, y no es trivial el cómo y el cómo no tirar dinero así al azar, porque esto no es la ruleta, esto no es ir al casino. Hay una forma de hacerlo bien y hay que elegir bien. Yo siempre digo, Laura, hay que poner por delante a los jinetes por sobre el caballo, porque en el fondo los founders son fundamentales, porque los founders van a cambiar ese startup, van a pivotear. Entonces, cuando tú alababas a Álvaro, que viene próximamente después de esta presentación, no se nota, ¿no? Es de nuestros mejores jinetes, querida Laura, así que te llevaste una joyita de la corona. Y el equipo completo, no solo Álvaro. No, y Eyal y todo el equipo. Eyal extraordinario. Sí. Entonces, mira, yo creo que está ocurriendo esta migración de inversionistas en forma incipiente, pero va a ser imparable. Porque estamos viendo. Sí, yo fíjate que quiero romper una lanza y a lo mejor creo que hay que hacer siempre una reflexión crítica para que todos aprendamos grandes cosas, ¿no? Yo realmente como Angel Investor llevo 12 años invirtiendo desde mi época en Silicon Valley, pero manejando el dinero de los demás, yo solo llevo 3 años. Realmente tengo un profundo respeto por el venture capital. Exactamente. Laura, ahí volvimos, parece, a conectar contigo. Hay una pregunta que han puesto aquí en nuestro chat, me gustaría formulártela, sí pedirte que sea muy breve la respuesta, sé que es una pregunta, me imagino, que te han hecho en innumerables ocasiones, así es que tendrás una respuesta breve, unos 30 segundos para comentar con nosotros. Pregunta la siguiente, ahí sí nos reconectamos contigo. Te decía que tengo una pregunta para ti, pero también un desafío, porque me imagino que esta pregunta te la han hecho muchas veces y ya tienes una respuesta más acotada, que es la siguiente. Si tuvieses que definir 3 claves que un emprendedor debe tener para que un fondo se interese en ello, ¿cuáles serían esas claves, Laura? Mira, yo soy mucho más de crecimiento en vez de revenue, de facturación, siempre, sobre todo al principio. Creo que los buenos emprendedores escogéis el capital y no al revés. Y escogéis el capital en base a la cantidad de apoyo, que no sea simplemente financiera o de proyecciones, sino apoyo de producto.
creo que un equipo para nosotros mínimo tiene que tener un CTO, un responsable de datos y un responsable de producto. Entonces, la mentalidad de lo que funciona en Silicon Valley, que hay muchas cosas rotas, es esa premisa. Si estamos construyendo tecnología, tenemos que tener un equipo core de tecnología. Y no vengáis con gente de marketing, con gente de desarrollo de negocio, porque es que al principio no hace falta. No hace falta. Lo que hace falta es grandes cerebros que construyan grandes plataformas. Y luego el capital que realmente sea inteligente va a ser capaz de leer vuestra visión y lo que vais a ser capaces de hacer con ello y os va a acompañar en el proceso. Entonces, así es como se construyen las grandes historias. Si tú a una compañía que está muy limitada en recursos desde el principio le añades presión para que facture, le estás coartando su crecimiento. Otra cosa es que cuando la compañía ya tiene 2 años, les exijas que por lo menos tengan testeadas 3, 4, 5 vías de monetización y que empiecen a facturar. Claro que sí, pero al principio déjame que construya, que eso es tecnología, que la casa no se empieza a vivir cuando se pone el primer ladrillo, se empieza a vivir cuando después de 2 años tienes un dormitorio, un baño y una cocina. Entonces yo creo que ahí es muy importante que como inversores entendamos el tiempo que se tarda en construir el minimum viable product. Y a partir de ahí hay que ver cómo crece y a partir de ahí testeamos cómo se monetiza, ¿vale? Entonces mi foco es producto, tracción de crecimiento y testeo en monetización, no facturación recurrente durante los 2 primeros años. Sin duda, una excelente respuesta y además breve para el tiempo que teníamos. Laura, ¿dónde estás físicamente? Pues mira, yo estoy en Miami, no sé si estáis siguiendo, yo me mudé de Silicon Valley a Miami, llevo ya 10 años viviendo en Estados Unidos por la oportunidad que representa en la intersección entre América del Norte, América del Sur y Europa. Soy españolísima de nacimiento, no lo puedo evitar, que viva España, pero estoy a un vuelo de Chile, a un vuelo de San Francisco y a un vuelo de Madrid. Y cuando vivía en San Francisco estaba a 3 de Chile, a 2 de Madrid y a no sé cuántos de Brasil, o sea, un dolor. Así que esta es mi casa. El alcalde, no sé si estáis siguiendo en Twitter a los alcaldes de Miami, al de la ciudad y de Miami y del condado, que están súper involucrados en contribuir para que de Miami al mundo tengamos una ciudad emprendedora. Chile ya lo habíais conseguido con Startup Chile, de alguna manera con el esfuerzo de muchos otros. Grandes inversores en Chile, la familia Ibáñez, fantásticos inversores. Y el nuevo fondo, bueno, ¿cómo se llaman esto? Tenéis un montón de fondos maravillosos ya allí, pero bueno, en fin, yo trabajo con muchos de ellos, con Génesis. Buenísimo. Queríamos saber también dónde te encontrabas, que disfrutes entonces de Miami, que se vaya en este gran centro de inversiones. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu tiempo. Muchas veces. Adiós.